Hola, soy la doctora Daniela Sandoval, médico familiar y licenciada en psicología. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un artículo llamado Educación para un México Intercultural de la revista electrónica Cinéctica. Y este nos habla sobre cultura, que es de lo que se está dedicando este blog. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen hablando y explicando sobre la interculturalidad aquí en nuestro país, que, bueno, como ya sabemos, aunque no a ciencia cierta, pero sí que México es un país que tiene mayor población indígena en toda América. Aproximadamente el 6.6% habla una lengua indígena. Entonces nosotros conocemos esta diversidad que nos da riqueza al país, ya reconocida en el artículo 2 de la Constitución mexicana, que estipula: la nación tiene una composición pluricultural sustentada orgánicamente en sus pueblos indígenas. Y bueno, conocemos nosotros de antemano que en este país tenemos mucha población indígena, pero también sabemos de las condiciones que desgraciadamente ellos están viviendo, como son condiciones de pobreza, lo que se refleja pues en una situación de escasez o de limitación en el desarrollo económico, social y educativo. En resumen y grandes rasgos, por cada niño indígena que no estudia, o sea, cada niño que no habla una lengua indígena, que no va a la escuela, tenemos 2 niños indígenas que no están acudiendo a un área escolar. Y bueno, otra de las cosas que también debemos entender es que de aquellos que están estudiando, aquellos niños indígenas que sí pueden tener acceso a la educación, son los que más desertan, mayor tienen desigualdad también en condiciones de aprendizaje. Pudiera ser en parte por la lengua, pudiera ser en parte por poca comprensión que tienen de aquellos que no son indígenas, que limita. Y bueno, también que son aquellos que no llegan a niveles educativos altos en mayor proporción que aquellos que no son indígenas. Y bueno, nosotros nos definimos como un país pluricultural. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues que nos tenemos que hacer cargo de fortalecer esas lenguas y culturas, porque nos dan esta diversidad que habíamos hablado en un principio, es una riqueza. Se tiene que establecer una educación que trabaje el conocimiento, la valoración y el aprecio de esta diversidad cultural, o sea, mirándolo con el valor que realmente tiene. Combatir el racismo, injusticias, para ir construyendo una sociedad que tenga más simetría social, que tengamos más igualdades, más condición económica regular entre el pueblo que es indígena y que no indígena, porque eso también va a dar ese nivel de respeto que se requiere entre ambas áreas culturales. Pero bueno, ¿cuáles son las razones por las que se apuesta por esta pluriculturalidad y su reconocimiento, para así fortalecer a través de la educación, de las lenguas y de cultura? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo esto? Bueno, pues sabemos que en un inicio todo esto que ha traído la globalización, entre eso de la comunicación que nos hace ahora estar en lugares donde antes no podíamos estar, incluso en tiempo real, que ahora nosotros podemos tener más acceso a todo ese conocimiento de las culturas indígenas que antes no podíamos tener o que solamente podíamos ver en los libros. Por ejemplo, cuando yo estaba en primaria o secundaria, solamente en los libros. Ahora nuestros alumnos, nuestros niños, nuestra infancia ahora tiene en sus manos, por medios electrónicos, diferentes lenguas, incluso pueden aprenderlas ya como alguna materia, o a aquellos que tienen ese acercamiento o tienen más gusto por hacerlo que antes. Entonces, la globalización ha venido a dar esa generalidad. También, bueno, la globalización ha intentado o ha establecido un modelo único de producción, consumo y entretenimiento, cuando sabemos que las poblaciones indígenas y las poblaciones urbanas y son diferentes, áreas rurales son diferentes. La producción, consumo y entretenimiento es diferente aún en estos tiempos que la ciencia y la tecnología y la comunicación ha avanzado. No podemos generalizar esto del consumo o de la producción, porque sigue habiendo áreas indígenas donde se produce diferentes alimentos, se produce diferentes frutas, verduras, y se produce también algunos materiales, ropas, zapatos diferentes a los que se hacen en las áreas urbanas.
Y bueno, otro punto importante también es el modelo de desarrollo económico polarizante. Y bueno, este nos dice que hay países ricos que se siguen haciendo ricos, hay países pobres que pues inevitablemente están pobres. Nosotros podemos ver en el área de América del Sur, cómo es que la diferencia en cuanto a tener acceso a ese desarrollo económico pues es bastante amplio, a diferencia de América del Norte. Y bueno, nosotros aquí en México, que estamos en un área central, pues podemos tener acceso a ver esas dos áreas. Y otra de las cosas que pues la migración, ahora nosotros que estamos aquí en esta parte, antes de Estados Unidos, pues tenemos aquí gran cantidad de personas que vienen migrando de países donde no hay una economía estable que les permite desarrollarse o incluso no les permite a veces ni comer adecuadamente o vestir como se debe. Entonces, esto pues muchas veces lo podemos ver de manera negativa, pero también nos hace crecer en lo cultural, porque esos países y esas personas que vienen migrando traen diferencias culturales, traen riqueza cultural, nuevos conocimientos, costumbres, alimentos, todas esas cosas que nos enriquecen en conocimientos. Y bueno, pues también la globalización así entendida, pero también debemos de potenciar esa importancia a la diversidad, entender que tenemos una diversidad espléndida en este México que se debe reconocer, que se debe valorar y que se debe respetar y sobre todo que se debe conservar. Se debe enseñar no solamente a los pueblos indígenas a seguir promoviendo su cultura, sino que a nosotros que no estamos en esos medios a reconocerla, valorarla y también respetarla para que se siga ampliando en muchas áreas del país. Y bueno, un pensamiento complejo que conforme va avanzando el tiempo y todo en el país o en el mundo se va haciendo más complejo, nosotros debemos evaluar y ser más analíticos en cuanto a las decisiones de vida que se tienen que tomar. Claro que no es lo mismo en las áreas rurales que en las áreas urbanas, pero sí el pensamiento se debe ir desarrollando de la misma manera, lo cual es importante que también se promueva en esas áreas indígenas, porque muchas veces creemos que solamente el área rural, por las oportunidades tal vez de ser médicos, las oportunidades de ser abogados o por alta demanda de ciertas carreras se debe promover, pero esto debe ser en todos los lugares de nuestro país para que así se pueda cumplir también lo que dice nuestra Constitución, que tenemos derecho a la educación. Y bueno, pues la educación para la interculturalidad, porque la idea es que haya esta mezcla y establecimiento de todas las ideas, todos los conocimientos y todas las prácticas culturales. Pero realmente todavía no es un completo hecho que ya se pueda establecer, sino que todavía estamos trabajando, todavía hay asimetrías educativas que es necesario combatir. Hablamos de dos, el artículo que analizamos nos hablaba de la escolar y la valorativa, de bueno, pues en lo escolar todavía hay lugares que no tienen el acceso a la educación o donde muchos ingresan pero no avanzan, no terminan, no tienen el apoyo, no se desarrollan como en lugares donde hay más acceso y ahora que en estos años podemos ver que la educación tiene mucho que ver con la tecnología y hay lugares donde todavía no hay internet, donde todavía no hay esa accesibilidad a las tecnologías, tal vez a una computadora, que bueno, si nosotros vemos la parte norte de América, donde los niños de Estados Unidos ya desde muy corta edad ellos ya manejan la computadora, tienen una tablet y hacen ahí muchas actividades que les hacen desarrollarse en lo escolar más pronto. Y bueno, también pues mejorar la valoración, valorar todo lo cultural, valorar la riqueza que tenemos como país, todas las culturas, las creencias, todo lo que predomina en cuanto a conocimientos, costumbres de cada una de nuestras culturas que predominan en las áreas de nuestro país. Y bueno, pues podemos hablar de todo esto, conocerlo y analizarlo, poder pasarlo más adelante a quienes no están llevando estas materias, sin embargo, se pueda
informar porque es un paso para combatir el racismo, combatir todo ese rechazo, toda esa desvalorización de las culturas. No solamente, les decía, enseñar a las personas indígenas, sino también a aquellos que somos no indígenas para poder valorar todas estas culturas. Vamos a dar la idea de trabajar en 3 niveles de desarrollo cognitivo y afectivo que nos menciona este artículo, donde dice que los alumnos de los grupos culturales minoritarios deben conocer los aportes culturales de estos mismos. Entonces, saber qué es lo que se está aportando, ellos qué están aportándonos a nosotros, y nosotros también reconocer qué es lo que se nos aporta para que se pueda hacer todo este valor, sobre todo porque muchas veces compartimos los mismos territorios y en lugar de valorar y respetar, practicar, aprender y conocer como una cultura general, sino que muchas veces se presenta eso del racismo o rechazo. Y bueno, reconocer como valiosos todos estos aportes que nos hacen ponerles un lugar especial en la historia de nuestro México, en la historia personal, y también comprender que la diversidad trae riqueza, hace definitivamente que nuestro país sea rico. Si vamos a las culturas, a los indígenas, vemos la cantidad de lenguas que ellos están trayendo, que ellos están dando a la sociedad. Yo recuerdo cuando estuve en la Sierra Tarahumara 6 meses por motivo de servicio social de mi especialidad médica, y estaba yo en un hospital rural de la Sierra Tarahumara, y llegaba personas indígenas, tarahumaras, tepehuanes y así, y yo intenté aprender la lengua, pero después me di cuenta que dentro de toda esa Sierra Tarahumara hay diferentes lenguas, no solamente es una lengua, no solamente es que hablen raramuri o que hablen tepehuán, sino que hay variaciones y diversidades, y lo cual se me hizo bastante difícil. Entonces, reconocer esa riqueza no solamente los hace valiosos a ellos, sino nos hace valiosos a nosotros como población. Comprender esta riqueza, la de ellos como individuos que nos traen a nosotros eso, y también de su grupo como una completa cultura. Entonces, es importante que sigamos valorando, sigamos reconociendo y sigamos estableciendo en todos los que vienen por detrás de nosotros, que son nuestros descendientes, que valoren la cultura y riqueza de nuestro país. Ya se está haciendo, ya en muchos lugares ya se está haciendo, ya se reconoce, incluso se ha trabajado en lo educativo para que esas áreas puedan tener acceso a la educación. Libros en diferentes lenguas, maestros especializados en esto, se han cambiado también currículos de trabajo. Entonces se han hecho esfuerzos para que se haga esta igualdad en educación. A nosotros nos corresponde informar, nos corresponde motivar, orientar y en lo personal valorar y reconocer que somos un país rico en cultura y que la población indígena, las áreas indígenas nos traen gran cantidad de esta riqueza. Muchas gracias.